Nos ponemos manos a la obra porque ayer saltaba la noticia tras la última inspección de trabajo, que todo hacía indicar que iba a ser rutinaria, en el centro de formación que es referencia nacional de la FREN, esta Federación de Empresarios del Metal de nuestra tierra, pues han cambiado de criterio y les obligan a contratar al profesorado por cuenta ajena. Quiere decirse que no pueden ser autónomos, que no puede ser gente, por ejemplo, del sector que también se dedique a la formación. No sabemos por qué a mitad del partido o una vez, además, arrancado el curso, hay 5.000 alumnos de FP, garantía juvenil, programas para evitar el desempleo. 1.000 de ellos serían afectados de manera directísima y me imagino que en caso de que tengan que contratar a todo el profesorado, sería complicada la subsistencia de este centro. Alfonso Hernández, presidente de la FREN, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido con este criterio de la inspección de trabajo y sobre todo en las últimas horas? ¿Cuál es el pulso a esta situación anómala que además genera un precedente en España porque es la primera que se realiza en nuestro país y el primer cambio de criterio al respecto, ¿no? Sí, ciertamente lo has explicado muy bien y realmente nosotros estamos tan sorprendidos como todos los centros que son conocedores de este criterio, que lógicamente están totalmente alarmados en Madrid, en nuestra confederación. De hecho, nos explican cómo es posible que, como bien has dicho, a mitad de partido se cambie un criterio. Y cuando decimos a mitad de partido es que llevamos más de 35 años con ese profesorado autónomo, con lo cual venir ahora y utilizar otros criterios lo único que hace es perjudicar a todos los trabajadores que dan formación en centros de formación como el nuestro, que además son sin ánimo de lucro, y a muchos desempleados que encuentran una esperanza y una salida laboral a través de nuestro centro. Como bien has dicho, en concreto 1.000 anuales, de los cuales 750 800 encuentran trabajo todos los años. Prácticamente el 80%, ¿no?, de esos jóvenes que es verdad que comúnmente y en el ámbito periodístico se le llaman ninis, ni estudian ni trabajan, pero encuentran ahí un nicho formativo interesante que les prepara para el mercado laboral acorde a las necesidades de las propias empresas. Hay que destacar que la FREN es una federación que aglutina a un número muy importante de compañías, además referencia y que aportan unas cantidades muy significativas del PIB regional, ¿no? Sí, estamos hablando de que nosotros representamos aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto nacional, sin contar el polo energético de Cartagena, que efectivamente también está dentro de muchas empresas dentro de FREN, pero sin contar eso estamos hablando de un 10% del Producto Interior Bruto y unos 80.000 trabajadores entre directos e indirectos. O sea, estamos hablando de un volumen muy importante y estamos hablando también que estamos en momentos bastante complejos, no solamente por la crisis de la pandemia y por la recuperación débil que estamos teniendo, sino por todos los nubarrones que hay alrededor de problemas de suministros, problemas de encarecimiento de la energía, en un entorno que efectivamente este cambio de criterio lo único que va es a incidir a profundizar en esa débil recuperación y, por tanto, va a costar miles de puestos de trabajo en España, porque estamos hablando de que afecta a casi 14.000 centros de formación que dan la formación exactamente igual que nosotros. O sea, sindicatos, organizaciones empresariales y luego también algunos centros privados. Pero llama la atención que se modifique este criterio por parte de la Inspección de Trabajo en el ámbito formativo, en un momento en el que, por ejemplo, y por hablar del sector en particular, a un soldador se le adquiere competencias digitales, se le exigen ahora, ¿no? Como bien dices, efectivamente ese es otro de los hándicaps. Es curioso. Es muy curioso porque precisamente en este proceso de transformación digital la formación es un punto clave. De hecho, en los Next Gen es uno de los polos más importantes porque precisamente esa transformación digital, esas habilidades digitales, hay que formar a la gente para que pueda desarrollarlo. Sí, y hará que un soldador no vaya a la fábrica tal y como se conoce ahora y, sin embargo, pueda trabajar o soldar con robots, incluso a distancia, ¿no? Sin lugar a duda, y no solamente en ese ámbito. Estamos hablando de que nosotros damos más de 160 cursos a desempleados
y a trabajadores que realmente están adquiriendo esas habilidades digitales en todos los ámbitos. Nosotros, aparte de lo que es soldadura o lo que es chapa y pintura más tradicionales, pues tenemos muchos cursos de robótica, de energías renovables. Telecomunicaciones en general. El módulo de instalador de aire acondicionado, yo recuerdo que era un éxito hace apenas 5 o 10 años y una referencia, ¿no? Se acababan enseguida todas las plazas y la empleabilidad es prácticamente del 100%. Sí, en muchos cursos, como ese que estás comentando ahora mismo, efectivamente la empleabilidad es del 100%. De hecho, hay algunas empresas que nos están pidiendo a trabajadores y casi no les dejan terminar los cursos, porque es una formación muy específica. Nosotros tenemos también unos medios de vanguardia, queremos siempre utilizar tecnología punta y de última generación, precisamente porque los trabajadores cuando vengan allí a formarse no estén viendo lo tradicional, sino que vean lo último que ha salido y puedan aportar dentro de sus empresas y ellos mismos tengan la posibilidad de poder acceder a mejores puestos de trabajo. ¿Y qué se va a hacer para evitar que esta formación de excelencia de esos 5.000 alumnos en total, 1.000 específicos de garantía social y formación para el empleo, no se queden en un brete con el curso escolar además ya iniciado? Hombre, nosotros sinceramente creemos que esto es un dislate, que realmente no tiene ningún sentido y vamos a luchar hasta el final para aclararlo y esperamos que dentro del cuerpo de inspección haya gente responsable y que paralice todos estos procesos, porque desde luego de seguir así, este criterio aplicado a los 14.000 centros directos, a los centros que dan formación profesional para el empleo, significaría un cierre en cadena, un desastre que hoy España no se puede permitir y la región de Murcia tampoco. Desde luego nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el final para que ese criterio, desde luego, desaparezca y, en todo caso, si quieren aplicarlo, que avisen y que digan, oye, a partir del día 1 de enero pues se va a aplicar este criterio y, por tanto, que los que puedan o quieran que realmente se acoplen a ese criterio. Criterio que, sin lugar a dudas, reduciría la calidad de la formación total, porque ya no se podría acceder a profesionales independientes, como pueda ser tú mismo. Yo puedo tener un conocimiento teórico y darle unas clases a unos chavales, pero no es lo mismo a que llegue un profesional que está entrevistando constantemente y que conoce lo que es el trabajo concreto y le va a dar unos conocimientos a esos estudiantes o a esos trabajadores o a esos desempleados que les va a permitir acceder a mejores puestos de trabajo. Por lo tanto, la calidad, sin lugar a duda, con ese criterio se resentiría de una manera dramática. No obstante, lo que sí que es cierto es que, aparte de eso, hoy tenemos una inseguridad jurídica porque a nosotros nos exige la Administración tener unos medios para dar esos cursos y luego, por otro lado, ahora el criterio de la inspección dice que como los tenemos, no podemos tener autónomos. Tendrá mucho más alcance esos 14.000 centros, porque efectivamente si se aplica ese criterio llegará a las propias universidades, cualquier centro de formación, institutos, pues que contraten un profesional, o sea, cualquier centro de esos que esté ahora mismo contratando un profesional independiente de manera autónoma, ya sabe que está abocado a que la inspección lo sancione. Y las propuestas de sanción me imagino que no serán precisamente leves, ¿no?, al respecto. Hombre, lógicamente, cuando tú estás llevando un trabajo a lo largo de 35 años y siempre lo has hecho así, cuando de pronto te dicen que esa forma de trabajar no es la adecuada, te cogen 4 años atrás. O sea, es que hoy, aunque un centro diera de alta a todos los trabajadores, está en riesgo porque te cogen 4 años atrás, porque de esa manera lo ha entendido el cuerpo de inspección. No ha habido en las últimas horas ningún comunicado por parte del Ministerio de Trabajo ni de la Inspección, al menos declaraciones de sus máximos responsables también a nivel político. No sé si le han hecho llegar algún input en las últimas horas sobre todo esto. No nos han llamado. Sí es cierto que nosotros sí que lo pusimos en su momento en su conocimiento, no sé hasta dónde habrá llegado, precisamente porque nosotros no teníamos nada que esconder y claro, nosotros fuimos a Madrid a decir cuál era la situación. La repercusión que tenía
ese nuevo criterio, pero al final ha seguido adelante y nosotros ahora mismo lo único que nos queda es luchar de una manera denodada, porque creemos que ante esta guerra que nos han declarado a los ciudadanos tenemos el deber moral de defendernos, y nosotros como federación hemos sido una federación responsable que siempre ha querido dar un paso más de lo que es el servicio a empresas. Por eso dábamos estos cursos que a nosotros no nos reportaba ningún beneficio económico, pero que creíamos que estábamos ayudando a todos los trabajadores a la y sociedad desempleados, en a la general sociedad en y a general. los asociados a la FREN. Y por supuesto, porque esos trabajadores también, lógicamente, van a las empresas y las empresas tienen mejores trabajadores. O sea, al final se beneficiaban todos. Pues es una pena que nos veamos en esta situación, cuando podríamos estar analizando, por ejemplo, pues cómo va el asunto y el sector a nivel de materias primas. Por ejemplo, le leía hace solamente unos días en el diario murciadiario, precisamente.com, esa información de referencia a esa web de Alejandro Romero y Manolo Ponce, que es referencia empresarial y para la información económica en nuestra región. Apostar, por ejemplo, por el hidrógeno verde para el futuro y el vector del cambio que se tiene que dar, precisamente por lo que decía usted al principio, porque Europa nos lo impone, no nos lo propone, sino que nos da las herramientas para hacerlo ya realidad. Sí, efectivamente, en esa entrevista magnífica de tu compañero Alejandro, que es un gran periodista, efectivamente hablábamos de las cosas que realmente debemos de hablar para aprovechar estos fondos que van a venir a España, estos 140.000 millones que en principio van a venir a España, que nos pueden permitir transformar la economía de una manera más acelerada. Hoy hablábamos, precisamente la presidenta de la Autoridad Portuaria y el presidente de Repsol estaban comentando de la necesidad de esa inversión en el hidrógeno verde, y le preguntaban, hombre, pero es que es deficitario. Y yo, en un momento determinado que me han preguntado a mí, he dicho, claro, igual que la energía solar fotovoltaica hace 10 años. Claro. Hace 10 años era deficitaria, pero hoy ha evolucionado la tecnología de tal manera que hoy es rentable poner placas solares en cualquier edificio, incluso más económico que otros tipos de energías. Pues eso mismo tiene que pasar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene que ser, hace falta una inversión muy potente ahora, que realmente económicamente no es rentable, para que esas tecnologías se desarrollen y dentro de unos años pues, podamos tener esa fuente de energía que es la más grande del universo. O sea, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. O sea que... Partiendo de la fotovoltaica, ¿no? Claro, por supuesto, viene a buena matización, porque efectivamente el hidrógeno verde lo que parte es de esa fotovoltaica. No tiene ningún sentido que para hacer los procesos de electrólisis al final se esté utilizando un tipo de energía contaminante. O sea, para que el ciclo sea totalmente limpio, tiene que partir de esa fotovoltaica para luego producir ese hidrógeno. También a nivel autonómico e incluso a nivel municipal, los ayuntamientos de la región pueden hacer mucho a la hora de esas instalaciones, de placas solares, etcétera, que ayuden, ¿no?, un poco al sector a normalizar todo esto, que ya digo, viene desde arriba, viene desde Bruselas. Europa lo pide porque así lo exige también, y lo estamos viendo en Glasgow, lo vimos la semana pasada y las anteriores, pues las exigencias para frenar la contaminación y que el cambio climático pues, se lleve por los cauces reglamentarios. Sí, efectivamente hay una necesidad de descarbonizar la economía en general, y en ese proceso es en donde también FREN es punta de lanza. De hecho, dentro de los proyectos que tenemos nosotros es, en principio, el desarrollar esa formación en hidrógeno, porque al final muchas veces nos centramos en la parte más alta, en los ingenieros, en lo que realmente los pensadores, por decirlo de alguna manera, y no nos damos cuenta que al final eso hay que trabajarlo. Y la gente que tiene que haber trabajadores que trabajen y que conozcan esa tecnología. Entonces, ahora mismo, de hecho, hay un proyecto con la comunidad autónoma, a través de la Consejería de Industria, Empleo y Portavocía,
en la cual realmente quieren apostar porque seamos punteros en ese tipo de formación, que no lo están haciendo en otras partes de España. Y por otra parte, es cierto que la región de Murcia tiene unas características únicas. Climáticas, orográficas, que no hay, por ejemplo, en el norte. Claro, sin lugar a dudas. O sea, ahora mismo nosotros somos una de las regiones con más radiación solar de Europa. Estamos dentro de las 3 primeras, pero es que para el hidrógeno también realmente tenemos unas condiciones óptimas, como son tener el polo energético del Valle de Escombreras, el gas, tenemos las desaladoras y tenemos el sol, que como bien decía usted, pues, o sea, como bien decías tú, pues lógicamente hay que combinarlo para que sea una energía verde del todo. ¿Cómo se combina la subida de los precios de las materias primas con la actividad empresarial en el sector del metal en la región? ¿Cómo lo están notando, principalmente en este último tramo del año 2021 y las previsiones para 2022, Alfonso? Pues la verdad es que ese es uno de los grandes problemas que está sufriendo la economía y que está presionando a que esa inflación se esté desbocando, está claro. O sea, sí es cierto que después de una pandemia en la que se han cerrado muchas fábricas, hay unos efectos rebote, ha habido un incremento de la demanda, también hay otros factores como ha sido el acopio en China de materias primas. Y los estímulos extraordinarios con los Estados tipos Unidos. de interés, en fin. Y en Estados Unidos, que efectivamente están incentivando su economía. O sea, hay varios factores que empujan a que exista una falta de suministro de materias primas, y eso se está sufriendo en toda la economía y lo estamos sufriendo todos los sectores. El metal también, lógicamente, lo está sufriendo. Sin ir más lejos, estamos hablando de que el sector de automoción está paralizado en muchos aspectos porque no hay microchip, y eso es algo que hemos dicho nosotros también desde la Federación. Hacen falta ahora proyectos, o sea, no solamente quejarnos del problema, que va a ser un problema, por desgracia, más estructural de lo que parece, sino también dar soluciones. Y la solución es reindustrializar en Europa. O sea, ahora mismo estamos dependiendo, el 83% me parece que eran de los microchips, se hacen entre Taiwán y Corea del Sur, y nosotros tenemos que tener aquí industria para no depender de los países terceros. Y Europa, que era productora de acero, ahora es demandante de acero. Hemos sacado la fábrica afuera. Eso es una de las estrategias que nosotros, desde luego, estamos intentando impulsar. Y a nivel regional, esta escasez de suministros y de materias primas puede afectar al empleo en el sector del metal. Bueno, las empresas de la región de Murcia del metal hay que reconocer que son empresas bastante solventes y fuertes. No solamente las grandes empresas, sino también las pymes. Sí. De hecho... Y la empresa familiar, que también lo hay. Claro, hay muchísimas. Nosotros, un 90% de nuestras empresas son pymes y muchas de ellas, la mayoría, son empresas empresas familiares. Lógicamente lo están sufriendo y lo van a seguir sufriendo, pero sí es cierto que es un tejido, el de la región de Murcia, muy fuerte, y por tanto esperamos que si no se alargan estas circunstancias, pues no haya que lamentar ninguna pérdida de empleo. Sí es cierto que se están reconvirtiendo muy bien, que están aprovechando ese proceso de digitalización. Tenemos una mentalidad exportadora muy importante, con lo cual eso siempre te da un arma con respecto a otras comunidades, y lo cierto es que hay un dato, como fueron los ERTES en la pandemia, en el sector del metal prácticamente no hubo ERTES, o sea que solamente hubo lo que es en el sector de automoción, que sí que estaba sufriendo, como bien sabes. O sea que hay previsiones y elementos, pese a esta escasez, para ser optimistas de cara al futuro y al próximo año, ¿no? Sí, hombre, como todas las crisis a veces pues también generan oportunidades, ¿no? Entonces sí que creo que las empresas de la región de Murcia están haciendo sus deberes y que hay que tener esperanza en que también, igual que hay esos nubarrones, también es verdad que esa transformación digital está llena de oportunidades. Esos Next Gen, si se organizan de manera adecuada, también, lógicamente, será una oportunidad importante, y las empresas de la región de Murcia están preparadas para aprovechar esas oportunidades. ¿Han pedido algún proyecto que
lleve ahí usted y su junta directiva bien preparado a los fondos Next Generation para decir, pues mira, con este proyecto queremos ser vectores del cambio y vamos a dirigirnos hacia aquí o hacia allá? ¿Nos puede contar algo? Se están cociendo todavía. No, te voy a contar alguno concreto porque nosotros somos de hechos. Esta federación es una federación que siempre se ha caracterizado por ser una federación de acción y apegada a la economía real. Teníamos un proyecto o tenemos un proyecto muy importante que esperemos que nos frenen en la propia formación de trabajadores. Es cierto que tenemos un polo energético de alcance nacional, internacional, le diría europeo, en el Valle de Escombreras. Tenemos muchas empresas y un polo industrial muy importante en la región, como es en Cartagena, y sí sería interesante desarrollar un proyecto de formación allí para que tengan trabajadores, y no solamente para darles oportunidades a la gente de la Cartagena y de la región, no solamente sería un proyecto de Cartagena, sería un proyecto para la región, sino también porque estamos ante la paradoja de que tenemos grandes empresas y tienen que importar esos trabajadores, porque no están formados. Entonces, nosotros nos gustaría precisamente formarlos para que se generase, de hecho, un mercado de trabajadores que pudieran salir fuera y pudieran, lógicamente, adquirir unos salarios mucho más altos y tal. Vamos a ver si la inspección cree conveniente el que hagamos ese centro. Es decir, que FREM montaría un centro de formación como el que tiene aquí en Murcia, en Cartagena, de no frenarse o de no cambiarse ese criterio de la inspección, que llevaría incluso a plantearse cerrar, ¿no? Claro, es que, lógicamente, la Federación Regional de Empresarios del Metal es una federación muy potente y esperamos, lógicamente, poder enfrentar esta embestida, aparte de que tenemos esperanza de que, como le he dicho antes, haya alguien responsable. Seguro que sí. Y esperemos que sí, y que, lógicamente, no imponga ese criterio. Pero sí que es cierto que si todo funciona bien, es una demanda que había en la región, en concreto en Cartagena, desde hace muchos años. A nosotros nos pidieron participar y nosotros queríamos dar el know-how que tenemos nosotros en formación de ser una referencia nacional e internacional. Vienen de muchos países a visitarnos, a visitar la Federación de Murcia, de la región de Murcia. Bueno, vino hasta el presidente del Gobierno hace unos años a Sí, hace visitar. 2 años y medio. Hace 2 años y medio estuvo el presidente del Gobierno alabando precisamente nuestra labor formativa, aparte de otros aspectos como fueron los riesgos laborales, porque nosotros nos preocupamos también, lógicamente, de todo el conjunto de políticas o de acciones que pueda haber dentro de una empresa. Y los que tenemos familia, por suerte, también en el sector del metal, yo siempre pongo el ejemplo del grupo Orlesa Galvame, donde tuvo la suerte de mi padre de trabajar más de 40 años allí, y la verdad es que uno ve el trabajo y el esfuerzo que hacen empresas, por ejemplo, como esa familiar, ¿no?, que se ha reconvertido, que está exportando, que tiene ya producción en Marruecos, en Estados Unidos. En fin, ¿qué le voy a contar del sector y del emprendimiento que tenemos en el mundo de la minerometalurgia en esta tierra? Alfonso Hernández, presidente de la FREN, gracias por venir y por contarlo, no solo esta vicisitud, este problema tan actual, sino por hacer un repaso íntegro de todo su sector. Muchas gracias a vosotros.